aquel entrenamiento que te ayuda a funcionar en la vida, a darte cuenta de cómo podés explorar diferentes movimientos del cuerpo, no necesariamente deportistas. Que venimos trabajando con gente adulta mayor que lo que necesita es un entrenamiento funcional para mantener sus funciones, para mantener su independencia, para poder hacer actividades cotidianas. Exploren con su cuerpo, por favor. Exploren qué movimientos puede hacer su cuerpo. Revivos es gozar, es cuidarse, es crear, es aprender. Somos Dinora Alfaro y Rubén Quintanilla y juntos trabajamos como coach y consultores en Grupo Creare, combinando nuestras experiencias en el arte, la comunicación, el deporte y la educación, porque sabemos que estas disciplinas tienen claves maravillosas para aplicarlas en procesos formativos de todo tipo y que tú también puedes aprovechar en tu día a día. Bienvenidos a Revivos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos están escuchando en nuestro podcast Revivos. Bueno, como ya lo escucharon en la introducción, vamos a hablar del entrenamiento funcional que funciona. Y para eso, por supuesto, estoy bien acompañada de Rubén Quintanilla, mi amor, quien, además de ser mi amor, es pues además entrenador funcional, deportista, especialista en todo este tema y vamos a estar hablando con él de por qué el entrenamiento funcional. Bienvenido, amor. Hola, amor mío. Aquí a tu casa, literal. Literalmente, ¿verdad? Qué gusto estar aquí nuevamente con vos, con todos los que nos están escuchando, con todas esas personas que nos están siguiendo. Y si nos alcanzan, qué bueno, ¿verdad? Los que nos están siguiendo. Corremos rápido. Vamos a salir corriendo más rápido todavía. Así que bueno, como ya lo dijiste, vamos a hablar un poco sobre el entrenamiento funcional. Así que listo y dispuesto para las preguntas que tengas, que me quieras hacer. Pues a mí en principio me gustaría que nos definieras qué es el entrenamiento funcional, porque sé que varios de nuestros escuchas pues no lo tendrán así como muy claro o muy definido y creo que es por donde debemos arrancar. Mira, yo creo que hay varias definiciones, pero a mí me gusta hacerlo como más sintético y es aquel entrenamiento que te ayuda a funcionar en la vida, a realizar diferentes actividades cotidianas y a resolver tareas cotidianas de la vida, ya sea trabajar, ya sea estudiar, o sea, pueden haber muchas actividades que te resuelven. Son movimientos naturales. Yo lo que invito es que todos podamos explorar cuáles son todos esos movimientos naturales que tiene el cuerpo. Desde los brazos, las piernas, todo ese tipo de movimientos que podamos hacer. La idea es que los exploremos y ahí vamos a empezar a ver la funcionalidad que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? También es sumamente importante que el entrenamiento funcional varía un poco de esos métodos tradicionales. Dígase muchas veces ir a un gimnasio, porque vamos a un gimnasio y hay máquinas donde solo podemos hacer un ejercicio en específico en esa máquina. Sé que hay algunas máquinas que son multifuncionales y puedes hacer muchos ejercicios en esa máquina, pero siguen siendo máquinas que te limitan a hacer un tipo de movimiento. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Imagínate que vas caminando ahí por la calle y de repente te deslizas en algo. Todos los movimientos que haces para no caerte, para no romperte la nariz, para no botar las cosas, pero sobre todo para no hacer el ridículo, exactamente, muchos de esos músculos no los podés fortalecer en una máquina, porque todos los músculos empiezan a interactuar de manera diferente. Entonces, el entrenamiento funcional busca eso, fortalecer aquellos pequeños músculos, aquellos músculos grandes también, en función de diferentes movimientos. Yo estoy seguro que ya muchos se están imaginando esa vez que se deslizaron y estuvieron a punto de caerse y que el siguiente día amanecieron con dolores en ciertos músculos que ni siquiera sabían que existían. Entonces, es un poco por eso. El entrenamiento funcional tiene que ver con ese tipo de actividad. Hay ejercicios muy clásicos como la cuclilla, la plancha, el peso muerto, que esos ejercicios son importantes y están en función de algunas actividades que ya podemos hacer. Es importante también que cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios que son de un solo plano, o sea, un solo movimiento,
que ahí mismo exploremos qué otros movimientos nosotros podemos hacer. Entonces, en esencia, creo que por ahí nosotros podemos ir identificando lo que es el entrenamiento funcional. Digamos que cuando hacemos las sentadillas podríamos ir explorando, sí, porque ese es básico para saber Exacto. levantarnos y sentarnos de una silla, cosa que creo que es importante a ciertas edades seguirlo Y haciendo. ahora que lo decís, fíjate que lo que pudieran hacer los que nos están escuchando es cuando están en el sofá o después de comer, levantarse sin empujarse con las manos. ¿No? Y te iba a decir a tratar de hacerlo imaginando que tengo la taza de café caliente. Entonces Exactamente. me levanto, Me hago levanto. cuclillas, así, porque uno normalmente va en una mano el pedazo de pan y en la En la otra una mano el pan dulce, la semita, la ¿verdad? Y en la semita otra el café. y en la Entonces, otra el ¿cómo café. hago Exacto. cuclillas? Y eso es Eso funcional. es funcional porque me sirve para una función que tengo que hacer en la vida. Exacto. Bueno, más claro creo que imposible. Bien, pero mira, ¿cómo llegaste al entrenamiento funcional y por qué decidiste quedarte ahí? Porque yo creo que en tu vida has pasado por un montón de formas de ejercitarte y me llama un montón la atención, de hecho, que me has heredado un poco también o me has contaminado o Contagiado. contagiado, sí, contagiado de ese gusto por el entrenamiento funcional, pero me encantaría que lo compartieras también con nuestros escuchas. Mira, yo creo que surge desde que fui atleta. Bueno, como ya escucharon, ¿verdad? Fui atleta de atletismo, de alto rendimiento, y ahí tuve la oportunidad de estar con un par de entrenadores que recuerdo muy bien que éramos un grupo donde habían corredores, saltadores, lanzadores, ¿verdad? O sea, había una gama de perfiles que entrenábamos juntos y cuando empezaba nuestro año deportivo, que empezaba más o menos en septiembre, octubre, muchos de los entrenos los empezábamos a hacer juntos, a pesar de que teníamos competencias o eventos en los que competíamos que eran diferentes. Pero los primeros entrenamientos lo hacíamos juntos, de fuerza, de resistencia, de velocidad. Y de ahí poco a poco nos íbamos especializando cada uno o más sencillo, cada quien iba agarrando por su camino, ¿verdad? Yo que era corredor de 800, iba haciendo cosas más específicas, pero ahí mismo iba haciendo entrenamiento más funcional para el evento que yo corría. O sea, cómo yo voy haciendo el ejercicio más, por decirlo así, especializado o el entrenamiento específico que vamos haciendo. Entonces, desde ahí empieza como ese origen, ¿verdad? De cómo el entrenamiento te puede ir desarrollando de manera especializada algunos músculos. Eso visto desde el alto rendimiento. Después también empecé a interactuar cuando ya me empecé a especializar, a profesionalizarme, a estudiar sobre esto. Tuve la oportunidad de estudiar Tai Chi, tuve la oportunidad de estudiar Pilates, tuve la oportunidad de estudiar yoga, ¿verdad? Entonces, esto te ayuda a darte cuenta de cómo podés explorar diferentes movimientos del cuerpo, no necesariamente deportivos. Que ahí es cuando muchos a veces fallamos, que quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a estar saludable y empiezo directamente pensando en qué deporte voy a hacer, voy a salir a caminar, voy a salir a correr, cuando quizás podemos empezar con un entrenamiento más funcional de empezar a explorar diferentes movimientos que se puedan desarrollar. Y esto me fue llevando poco a poco, como ya lo hemos venido diciendo, amor mío, que venimos trabajando con gente adulta mayor, que lo que necesita es un entrenamiento funcional para mantener sus funciones, para mantener su independencia, para poder hacer actividades cotidianas, para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces digamos que por ahí fue el camino donde yo lo fui encontrando. Y hay algo súper clave para esto que me preguntas, porque a mí me gusta hacer el ejercicio, o sea, si yo hago 1 hora de ejercicio, 45 minutos de ejercicio, yo siempre me estoy moviendo, nunca dejo de moverme. Las pausas son pausas activas, ¿verdad? Por ahí hay alguien que lo Sí. estuve entrenando un tiempo, yo sé que ya te estás acordando y cuando escuche este podcast se va a acordar precisamente, Sí. porque cuando lo estuve entrenando me acuerdo que decía, no. Si Rubén te dice que vas a descansar, te está mintiendo. Fernandito, están hablando de usted. Yo no lo quería decir, pero ya lo puse en evidencia. Entonces, él me decía esa parte, ahí yo fui haciendo como más clic en mi método, porque mi método es, cuando yo descanso un plano, estoy trabajando otro.
Cuando yo descanso de una actividad, trabajo otra. Y no confundamos, por eso mencioné al principio, con un entrenamiento de alto rendimiento, que eso sí tiene una estructura completamente diferente. Yo solo menciono que desde ahí viene cierto origen de cómo yo fui entendiendo toda esta parte para llegar al entrenamiento funcional y decir, si entrenan con nosotros, amor mío, y entrenan media hora, 45 minutos, tienen que saber que las pausas no son pausas de estar sentados, no son pausas de estar acostados, no son pausas de voy a estar 3 minutos aquí sin hacer nada, sino que nuestras pausas son de combinar ejercicios, descanso un plano y hago otro plano. Y sobre todo, quizá me gustaría que también nos compartieras alguno de esos momentos o alguna de esas experiencias con alguien de los que has entrenado, porque yo sé que tenés muchas, de hecho lo conversamos y lo disfrutamos también juntos, de ver cómo le cambia la vida a alguien por haber tenido un proceso que va en función de la mejoría de alguna parte de su cuerpo, de la movilidad que ha perdido por alguna situación. Exactamente, mira, tengo dos ejemplos. Un ejemplo lo voy a hacer bien corto porque trabajé con alguien en un periodo de 2 años y en esos 2 años bajó más de 40 libras. Entonces digamos que su cuerpo empezó a estar más funcional, podía hacer otro tipo de cosas. Y me lo decía en broma, he bajado en la cantidad de peso como que anduviera 2 garrafones de agua cristal encima. Y eso es impactante, pues, o sea, Claro. andar todo, como que anduviera todo el día con esos garrafones. Entonces empezamos con un trabajo funcional, o sea, cómo empezamos a recuperar movilidad, movimiento, destreza, elasticidad, flexibilidad y a partir de eso poder desarrollar algunas cosas. Y otro ejemplo, una señora adulta mayor con la que tengo ya más o menos, creo que unos 3 años de estar trabajando, que cuando me contactó para poder trabajar con ella había sufrido un derrame y no podía caminar prácticamente, o sea, tenía que caminar con mucha dificultad, siempre tenía que estar apoyada de alguien para poder caminar. Y empezamos con ese entrenamiento funcional que uno puede decir, ¿y eso para qué? ¿Para qué hago ese tipo de actividades? Con cosas tan sencillas como empezar a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, empezar a diferenciar si muevo solo los índices, muevo solo los meñiques, muevo solo la muñeca, muevo la muñeca izquierda con el pie derecho. ¿Qué hace eso? Te empieza a despertar neuromuscularmente. Quizás no es ese ejercicio que sudo, ¿verdad? Y que termino todo agotado y cansado y la respiración no puedo hacer más nada que respirar, pero ese entrenamiento fue poco a poco desarrollando esa motricidad nuevamente, estimulándola, estimulando esos neuroreceptores a nivel neuromuscular. Y ahora podemos decir que camina sola, camina independiente y eso es súper valioso. O sea, en Claro. cualquier edad siempre es súper valioso, pero sobre todo un adulto mayor buscamos eso, ¿verdad? Buscamos la independencia, buscamos la movilidad y para mí es una gran alegría que lo hubiera logrado y para ella también, pues, porque es el hecho de que hemos venido en un proceso y que ahora camina sola. Exacto. Y además, una cosa que es bien importante en el entrenamiento funcional y que creo que vale la pena mencionarlo, es que a veces no sudas aquí físicamente, pero el cerebro está cansadísimo. A veces bueno, Súper, mira, ahora me hiciste recordar de algo que lo dice Allen, ajá. es mi hijo, o sea, es tan espectacular, porque bueno, con él empecé un proceso desde que nació prácticamente y entrenando funcionalmente, pero no me quiero extender en eso, solo quiero contar esto que me lo hiciste recordar, que a veces cuando entrenábamos él no estaba cansado de tener el agitado, de tener la respiración, ¿verdad? Así como... Y yo lo veía así como que estaba con un conflicto y me dice, papá, es que vos a mí me cansás el cerebro, me dice. Eso fue para mí tan gratificante porque yo decía, o sea, está entendiendo de que hay otra forma de entrenarse, de que hay otra forma de estimularse y eso fue súper valioso para su desarrollo porque él entendió que yo no necesariamente tengo que estar sudando, no tengo que estar con mi nivel, con mi ritmo Cardíaco. cardíaco elevadísimo Ujú. y yo puedo estar entrenando y estimulando mi cuerpo para que funcione para algo. Exacto, exacto. Bueno, y creo que varias cosas ya las has mencionado, pero si nos podrías decir
algunos otros que se nos hayan quedado por ahí de cuáles podrían ser los principales beneficios del funcionamiento, el entrenamiento funcional. Mira, a nivel físico, el que ya hemos mencionado ahorita, pero también a un nivel psicológico, creo que es súper importante, a un nivel emocional, porque eso me va permitiendo darme cuenta de qué actividades puedo ir yo haciendo. Creo que en la vida uno tiene que irse poniendo pequeños retos. Si regreso al ejemplo con esta señora que te menciono, que estuvimos trabajando, esos pequeños retos era dar un paso. Exacto. Y eso psicológica y emocionalmente te va alimentando, te va alimentando. Después de 6 meses podía dar 2, 3 pasos sola y eso te emociona, te llena de energía. Y ahora ver de que camina tranquilamente, me encantan con sus clases porque bromeamos mucho, platicamos mucho y eso es parte de esa interacción. Entonces creo que el elemento emotivo, el elemento psicológico es súper valioso y también a nivel cognitivo te hace generar nuevas conexiones en el cerebro. Generas nuevas conexiones cuando te estás dando cuenta que haces diferentes actividades que no necesariamente son meter un gol, echar una canasta, correr más rápido, sino resolver pequeñas tareas motrices que uno dice, no sabía que yo podía hacer esto, pero ahora lo puedo hacer y eso te llena así como se ponen los superhéroes, va. Así Exacto. que se levanta el pecho y uno se siente orgulloso. Entonces creo que a nivel físico, emotivo y cognitivo hay grandes beneficios. Sí, y la confianza, ¿no? El sentirte seguro de que ahora ya podés hacer ese movimiento y hacerlo con esa seguridad y esa confianza de que no te vas a caer o de que lo vas a lograr o que no necesitas a alguien más para hacerlo. Exacto. Ok. ¿Y qué consejos nos podrías dar para alguien que tiene mucho tiempo de no haber hecho nada, nada, deporte ni actividad física en lo absoluto y que quisiera empezar con un entrenamiento funcional? O sea que digamos que me estás hablando para aquellos que después que se graduaron del colegio con 17, 18 años y hoy tienen 50, 45 años y no hicieron absolutamente nada y ahorita se están recordando que hay que hacer un poco de actividad. Un poco para eso me estás diciendo. Exactamente, exactamente. Varios de nuestros seguidores, por cierto, que los conocemos directamente, pero que de pronto dicen, hey, escuchando su podcast, hay varias personas que han dicho, dan ganitas de empezar a hacer algo. Entonces, para ellos. Ok, yo creo que lo primero hay que tener en cuenta y por eso hacía esa relación. Si me tardé 20 años en llegar a cómo estoy, no lo voy a resolver en un mes, en 6 meses o en un año. Es un proceso y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo es empezar a moverte. O sea, empezar a explorar qué tipo de movimientos puede hacer tu cuerpo. Y creo que aquí vamos a poner algo. O sea, se me ocurre que pongamos una tarea, amor mío, y que después la podemos publicar en video, ¿verdad? Para Ujú, que un reto, un reto. pongamos un reto y le vamos a poner el despertador. Así le Ok. vamos a poner al reto el despertador y les vamos a invitar a que lo hagan, vaya, si no todos los días, pero al menos inténtenlo hacer 3, 4 días a la semana. Entonces, ¿cuál es el reto del despertador? Ustedes se levantan de su cama, lo primero es intentar levantarse de la cama sin apoyar las manos. Me levanto de la cama, me pongo de pie y estando de pie me estiro completamente. Subo mis brazos, busco con mis manos como que esté tocando, como que quiero tocar el techo, elevo los talones y estiro el cuerpo lo más que se pueda. De ahí bajo, me quedo de pie, relajo mis brazos, apoyo los talones y elevo la rodilla de la pierna izquierda. El pie derecho apoyado, elevo la rodilla hasta a la altura de la cadera, apoyo de nuevo el pie izquierdo, subo la rodilla derecha hasta que la rodilla me quede a la altura de la cadera, el pie izquierdo siempre apoyado y luego bajo el pie. Estoy de pie, ahí hago una cuclilla hasta donde podamos bajar, vuelvo a subir y para finalizar con las piernas estiradas intento tocarme los pies con las manos. Voy hacia abajo hasta donde podamos llegar y subo. 2 minutos. Yo creo que eso en 2 minutos que lo podamos ir haciendo con una respiración controlada, que lo podamos estar haciendo relajado, relajada. Creo que
por ahí podríamos empezar. Y mira que no estamos diciendo que media hora, que inscribas en el No, gimnasio, sí, que sí. salga a caminar, que juegue fútbol, que juegue voleibol, que haga yoga, que haga... No, Son 2 son minutos 2 minutos de compromiso al nomás Ujú. levantarte y que valoren después de un mes, si es que lo hacen sistemáticamente, cómo van sintiendo que su cuerpo, quizás la cuclilla es un poquito más profunda, quizás puedo llegar a tocarme los pies sin flexionar las rodillas, quizás me puedo mantener más tiempo completamente estirado. Así que los invitamos a que hagan el reto del despertador. Mira, yo incluso diría Ajá, que lo hagan una semana completa, así, sí, nada más, sin afanarse en hacer más, pero que exacto, a la segunda semana, si esto les resulta muy fácil, puedan ir ya haciendo 3 repeticiones de cada ejercicio. Si es alguien que está más avanzado, que haga 10 repeticiones y todo. Y ya exacto. ahí tiene una pequeña tabla de movimiento. Exactamente. Y recuerda que nosotros en el podcast que hablamos de los tiempos, ¿verdad? Cómo esos tiempos yo los puedo organizar en mi rutina. Y el tiempo que yo le dedico al ejercicio, ahorita le estamos diciendo 2, 3 minutos de los 1440 que tiene cada día. Exacto. Y estos pueden hacer la diferencia, ¿eh? Seguro, Porque seguro. esto puede ser como un inicio rápido de un cambio transformador en tu vida, porque yo sé que cuando le agarren el gustito no lo van a querer soltar. Cuando sientan que de verdad ya se estiran o se tocan la punta de los dedos, no lo van a querer Cuando ya se soltar. den cuenta de que así mismo van a poder limpiar el techo y quitar el foco del cielo falso, Cabal, que esto hasta barato les va a hasta salir. barato les va a salir, exactamente. Ok. Y bueno, básicamente me gustaría también que nos dijeras qué cuidados deberíamos tener en todo esto, porque bueno, hay gente que dice, no, hoy voy a entrenar y no mide que no ha estado haciendo nada y de pronto quiere hacer una hora extenuante. Pero en el entrenamiento funcional, que además es difícil que te lesiones con el entrenamiento funcional, Ujú. pero ¿qué cosas deberíamos ir tomando en cuenta para no retroceder? Mira, yo creo que es importante y creo que vamos a hacer un podcast más adelante sobre eso, de los diferentes somatotipos, porque creo que es importante que todos entendamos que no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, ni las mismas capacidades, ni condiciones, ni habilidades. Entonces, eso es importante, saber qué condiciones, qué capacidades, qué habilidades tengo, ¿verdad? Y poderme descubrir en función de eso. Teniendo en cuenta ese elemento, yo lo que recomiendo en ese sentido es empezar lento pero seguro. Empezar a descubrir, ¿verdad? ¿Qué movimientos son los que yo puedo hacer? ¿Qué actividades son las que yo puedo implementar? ¿Qué ejercicios no están recomendados para mí? Porque hay diferentes ejercicios que yo puedo hacer. Y a partir de ahí, creo que es importante decir algo, porque nosotros aquí en El Salvador tenemos esa palabra de que desgonzado es, ¿verdad? Que vos decís que desgonzado es porque se puede tocar con la lengua a Que la es frente, ¿verdad? Que es flexible. flexible por todas partes. No todos nacen genéticamente con esas condiciones. Eso quiere decir que no todos podemos hacer los mismos tipos de ejercicio. Entonces, tener clara esa parte para ver cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar, es sumamente básico. Lo otro es, como lo dije hace un momento, no podemos pretender acelerar los procesos. Si nos costó tanto estar de una forma, pues muy probablemente ese mismo tiempo nos va a costar cambiar esos hábitos, cambiar esa rutina, incorporar esos ejercicios, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y como últimas dos cosas, la tercera que yo les podría decir es, exploren con su cuerpo, por favor, exploren, exploren qué movimientos puede hacer su cuerpo, incluso exploren en la cama, acostados, qué movimientos puedo hacer, cuál es el rango que tienen mis articulaciones, mis manos, mis brazos, mis hombros, mis tobillos, mis caderas, mis rodillas, mi columna, cuál es el rango que tiene. Sentados pueden estar haciendo exactamente lo mismo, así como de pie. Exploren. Yo lo que les pido es que exploren. Si ven a alguien, como dijimos, desgonzado, es como decir, quiero ver si yo alcanzo, Si lo ¿verdad? logro. Pero si no lo logro, no lo estén intentando, ¿verdad? No vaya a ser que podamos sufrir una lesión.
Y por último, como siempre decimos, amor mío, asesórense con personas que ya tengan cierto conocimiento, ¿verdad? Que ya tengan esa experiencia, que los puedan guiar, que les puedan dar pequeñas rutinas, que les puedan ayudar a poder irse metiendo a todo este mundo del entrenamiento funcional. Una de las cosas que a mí realmente me fascina del entrenamiento funcional es que se parece mucho a un entrenamiento de expresión corporal. Sí. Nosotros en el Ujú. teatro pues trabajamos mucho el cuerpo y tenemos investigación de todos los parámetros de nuestro cuerpo. ¿Qué tanto puedo expresar? Nosotros lo utilizamos para expresar, en este caso es más para movernos y ser funcionales en la vida, pero es exactamente el mismo ejercicio. Y eso te da la libertad de sentir que podés ejercitarte haciendo cualquier movimiento. Eso es libertad. Siento que es libertad. No necesitas seguir una rutina de ejercicio, una coreografía de un gimnasio o unas máquinas que son tan repetitivas que a veces lo que hacen es acortarme músculos, acortarme esos movimientos que en la vida los Sí, necesitamos. lo importante es que exploremos. O sea, que exploremos la movilidad que tiene. Creo que le has puesto un ejemplo muy bueno de esa parte de la corporeidad, ¿verdad? Lo corporal, cómo integro diferentes movimientos de mi cuerpo y como bien lo decís, o sea, no necesito estar sentado en una máquina o de pie en una máquina haciendo un tipo de ejercicio, sino que como en la casa incluso puedo empezar. Claro, si les gusta el gimnasio, si les gusta ese tipo de entrenamiento, no estamos diciendo que no lo hagan. Claro, claro, Eso no es lo es que si tu objetivo es tener masa un super muscular y todo músculo, eso, sí, hay perfecto, que hay que hacerlo. O irlo. sea, no estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es que hay que arrancar y que ahorita que estamos hablando o poniendo estos ejemplos del entrenamiento funcional, también podemos utilizar pesos para hacer entrenamiento Exacto. funcional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando ahorita sin pesos porque hay que arrancar de alguna manera. Y en alguna medida, yo después puedo incorporar algunos pesos, puedo incorporar materiales para hacer diferentes ejercicios. Sí, también porque nos estamos dirigiendo a alguien que no ha hecho en mucho tiempo o a alguien ya de una edad avanzada en donde por cuidado de articulaciones, de tendones y de otro montón de cosas, no nos vamos a poner a levantar de una Exacto. Yo no les 75 puedo decir libras. que ahorita hagan el mismo entrenamiento funcional que he hecho yo para prepararme para un triatlón, para jugar fútbol, para el atletismo, que un entrenamiento funcional para alguien como justamente lo acabas de describir. Exacto. Y bueno, hemos llegado al momento de la pregunta obligatoria y es, ¿qué te ha hecho sentir revivo este día? Esta es la pregunta que para nosotros es Es básica básica. porque nuestro podcast es Revivos y lo que queremos es eso, estar vitales. Por eso hablamos de creatividad, por eso hablamos de ejercicios, de hábitos saludables y bueno, también de buena actitud, ¿no? Mira, ¿qué me ha hecho sentir revivo ahora? Pues por ahí tenemos un proyectillo, ¿verdad? Vos y yo, donde queremos hacer un pequeño vivero en un espacio que tenemos por ahí. Y eso me ha hecho sentir revivo este día porque nos fuimos a dar ese vueltín, fuimos a platicar con la gente que nos va a estar colaborando para armar ese pequeño vivero. Así que eso me ha hecho sentir revivo porque hacer un vivero es generar vida porque Exacto. vamos a generar plantas, vamos a generar flores y eso me ilusiona un montón y me ha hecho sentir revivo este día. Así que eso te puedo decir que me ha hecho sentir revivo y que nos fuimos a echar esa aventura este día. Perfecto, amor mío. Pues muchas gracias. Creo que hemos compartido ese momento ahora de sentirnos súper vivos con un súper proyecto que es un proyecto familiar, pero está Exacto. hecho con mucho Pero es un amor. súper proyecto, como lo Para dijiste. nosotros es un Pequeñito, súper pero proyecto. es un súper proyecto que nos tiene también bien emocionados porque nos da mucha alegría eso. Y aquí tengo que decir, aprovechando, porque a vos te encanta eso de las flores, te encanta eso de la jardinería, te encanta eso del cuidado de las plantas, así que sé que también te tiene bien emocionada. Así es, así es. Bueno, pues en resumidas cuentas podemos decir que el entrenamiento funcional en primer lugar es accesible Sí. porque pues incluso no necesitamos absolutamente nada, podemos hacerlo en 2 ladrillos, ¿verdad? Y no necesitamos aparatos. Es adaptable porque cada persona inicia, tiene un punto de partida Ujú. muy particular y te puede transformar tu vida diaria y a futuro creo que te puede dar una mejor calidad de vida, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, amor mío. Hemos compartido con vos un poco más sobre el entrenamiento funcional. Esperamos que los que nos han escuchado hasta este momento, agradecerles, decirles que nos sigan en nuestras redes. Vamos a ir siempre ahí dando tips. Estamos dando tips tanto en TikTok, en nuestras redes personales y también en la fanpage de Creare. Ahí nos podemos encontrar. Y quiero despedirme con nuestra frase ahora de que cada segundo de tu vida te sorprenda, sintiéndote revivo. Bueno, hasta la próxima y nos escuchan. Y síganos. Y si nos alcanzan, correremos más rápido.